Érase una vez 4 personajes impresentables caídos de las páginas de un libro en un asqueroso día soleado, amigos, no sabemos por qué, y residentes en Uribe Costa, y tampoco sabemos en qué pueblo. Oye, que somos 3 y no 4. Oye, ¿y dónde está el cuarto? Yo qué sé, pregúntasela a la voz en voz. La voz en off, se dice voz en off. Siempre Ahí en Cataluña corremos más. Siempre con la prisa, siempre con la prisa. Eso es la leche. Oye, ¿por dónde se va la playa? Pues Va, por donde ves una sueca, pues. Pues aquí no veo nada, ¿eh? ¿Por aquí o por ahí? ¿Por dónde vamos? Vamos por ahí. Pues venga, y deprisa, ¿eh? Deprisa y corriendo. ¡Hala, pues! Ay, tú estás prisa. Ay. Tengo ya la moto que tengo. La moto la has dejado en Reus, cago en Reus. ¿Y esto qué es? ¡Hala, qué playa! No me digas que esto no tiene salida. no hay salida. Ahí va la leche. ¿Qué hacemos ahora? Pues, pues que no hay salida. ¿A dónde vamos? ¡Hala! Vamos a descansar. Nos vamos a sentar aquí y ya está. Muévanse un poco, por favor, para dejarme un hueco. ¡Un hueco! Este hombre siempre pensando en los huecos. Sin ¿Dónde hueco. le sale de los huecos? Este banco es público para sentarse y entramos todos. No, hay para afanar a la novia. Bueno, entramos todos y uno más aquí también, ¿eh? También. Oye, por cierto, ¿de qué nos conocemos? Llevamos ya unos días quedando y viniendo aquí y todavía no nos conocemos. No sabemos de qué cojines. Parece que hay tormenta. Pues eso, que de qué cojines nos conocemos. Pues... No sé, a lo mejor nos conocemos de WhatsApp, ¿no? ¿Del WhatsApp? Sí, voy a ver si tengo algún mensaje. Yo también. Y yo. A ver. Yo voy a sacar mi móvil también, aunque no tengo Vamos WhatsApp. a ver. Oye, la verdad es que los catalanes somos un poco agarrados, ¿eh? Pero tú con la pasta que tienes y tener ese móvil, ya te vale, ¿eh? Pues funciona igual de bien que el suyo. Bueno, que no tiene WhatsApp tampoco. WhatsApp, que estas modernidades no. Eso no, entonces no creo que tú nos hayas conocido por WhatsApp. Pero igual Vamos a de ver otra si- cosa sí. Bueno, vamos a mirar a ver. Ah, ya sé por qué estamos aquí. Mira. Anda, si también sale ahí. Pero dale la vuelta al móvil que sale al revés. Ah, queda más bonito. Ay, ostras, yo también lo tengo al revés. También sale en el mío. Ahí sale, ahí también. Yo sabía yo que ese tenía vídeo. Tiene vídeo también. Eso se ocurren de vez en cuando, ¿eh? Vamos a ver lo que dice, ¿eh? Que penetra todos los buscadores. El Señor de la red que penetra todas las páginas web. El penetrator, el que permanece fiel a sus visas. Siempre y por siempre, viva Internet. Bueno, deja de contarnos historias y dinos qué cojones hacemos aquí juntos. Abrid la puerta de lo que tenéis detrás y sabréis la respuesta a todas vuestras preguntas. ¿Qué puerta? Una calle atrás, detrás nuestro. Detrás nuestro de cada día, danosle hoy. Perdónanos. ¡Ah, eso de ahí! Vamos a ver.
pone Juana no sé qué, estudio... Vamos a entrar a ver. Juana Aramburu. Vamos a entrar. Desde Llama a Segismundo, llama, que a mí 67. me da miedo, ¿eh? ¿Alguien en casa? No sé, pero parece que no hay nadie. Pues habrá que entrar, ¿no? Sí. ¿Está abierto? ¡Empuja la puerta! Empuja fuerte, ¿eh? Entremos. Entremos, no, entre usted. ¿Eh? Yo el último. A ver. Qué oscuro está esto, ¿no? ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! Aquí no se ve ni oscuridad. Oscuridad hay de sobra, pero luz. ¿Tiene alguien una linterna que no vemos ni torta? Yo tengo una mano. ¿Una mano? ¿Da luz la mano? Tengo una luz a mano. Ah, a ver, vamos a ir para adelante. Venga. Aquí hay mucho cable. Ahí va. ¿Y eso qué es? ¿Una nave espacial? Pues más que una nave espacial parece que tiene poco espacio, ¿eh? Hola, soy Penetrator, el señor de la red, que me meto en todos los lugares de la web, ¿Y esto? la informática, Ahí quería yo llegar. de internet. ¿Pero quién es este? Hola, soy Penetrator, el señor de la red, que me meto en todos los lugares de la web, en todas las páginas de internet, en todos los buscadores, y he encontrado cosas que nunca creeríais. Pero es importante que para ello sepáis más de informática y utilizáis la informática para el bien de internet. Pero os advierto una cosa, que tenéis duendes en el local. Tranquila, chiva, solo mirar ahora mismo qué pasa ahí fuera. Tranquilos, no vienen a haceros daño, vienen a ayudaros, concretamente para traer humor a la comarca. ¿Pero usted quién es? ¿Dónde estamos? Esa pregunta os la tengo que hacer yo a ustedes. ¿Quiénes sois ustedes? ¿Qué hacéis aquí? No lo sabemos, pero ya que estamos... Oye, pues me explico. Pues somos tres amigos, ¿eh? Si quieres llamar tres colegas, ¿eh? Que nos hemos conocido. ¡Yo qué sé cómo! ¿Pero alguien puede explicarme, o explicarnos mejor dicho, qué lío es este? Estamos en el plató de una televisión local. ¿Qué televisión? Prensa Televista. Ah, pues a mí me gusta la televisión. ¿Podemos hacer un programa? Bueno, vale, os voy a enseñar primero el estudio y luego la cabina de realización. ¿Cómo has dicho que se llama? ¿Plencia te despista? No, Plentia Televista. Os voy a enseñar primero el plató. ¿Qué plato este? No, el plató de televisión. Uy, se ha ido la luz. Bueno, voy a encender otro foco. Pues foco a foco vete haciéndolo. ¿Qué haces aquí? Intentando conectar un cable. ¿Te he hecho un cable? Ahí tienes un cable, ¿eh? ¿Quieres también las rejillas y las gafas? Ahí las tienes también. Pero Chile, ¿cómo vas a intentar el cable si estás a oscuras y no ves ni os? Ni os. Perdón. ¡Perdonado está, señor! Bueno, a lo que íbamos. Este es el estudio y estas las respectivas cámaras. Y tus gafas, rejilla. Ah, gracias. Ya decía yo que no veía ni torta, ¿eh? A ver, así están bien, ¿no? Sí, ¿no? Al revés. Claro, ahí como andamos, ¿eh? Es cosas que ocurren de vez en cuando. ¿No? Vamos, que el tiempo es oro. Y ahora para terminar nos vamos a la sala de realización. Venga, vamos.
Pues ala. ¡Deprisa y corriendo! Ya. Bueno, pues aquí están los ordenadores con los que trabajamos. ¿Vale? Vale, ahora vamos para allí. Bueno, chicos, nos tenemos que ir, que tenemos una cosa urgente. Bueno, chicos, nos dejamos que nos tenemos que ir. Nos han dejado tirados. ¿Y ahora qué hacemos? Yo qué sé, pues nada, pues vamos a hacer el programa nosotros solos, como buena o malamente se pueda. Con dos cojines. Pero aquí empieza el desfase total. Bueno, pues habrá que empezar ya a trabajar, ¿no? Trabajar, sí. Bueno, pues a currar entonces. Vamos, a ver. ¡Vamos, los cables! ¡Ay, los cables! Es que este día no va a acabar nunca, ¿eh? ¡Qué disgustos me Y traen! tanto que disgusto, fíjate, te has quedado sin patillas y todo del disgusto. ¿Qué me cuentas encima? ¿Pero qué cosas tan raras están pasando? Y sin gomina también. Mira, ¿Qué cosas ocurren de vez en cuando en este estudio? No puede ser. Mira, esto no lo hemos puesto nosotros tampoco. ¿qué es? Pues esto es un huevo, ¿no? Esto es un huevo. Una cama de planchar. Estos sillones son de lujo, ¿eh? Estos usamos mucho en Cataluña, ¿eh? Sí, pero para las visitas, ¿no? Claro, pero es que esto... ¿Y esto verde para qué será? No sé, parece lo que he visto yo cuando hacen retratos y comuniones. Bueno, a ver si nos ponemos de acuerdo, ¿no? ¿Qué hacemos? A ver, Sergis, ¿idea una idea? No sé, empezar a hacer algo aquí, no sé. Algo aquí, pues vamos a ver. ¿Eh? ¿Cómo podríamos llamar a esto, por ejemplo? ¿Eh? Noticerdo, porque es una... parece la cama de un cerdo, redondita. Noticerdo, o sea, vamos a dar noticias, ¿no? Sí, pero bueno, no creo que seamos muy buenos, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos un problema. Sí, no hay luz. Hay poca luz aquí, ¿eh? Yo os puedo solucionar ese problema. ¡Anda! Ahora sí, da gusto esto, ¿eh? Habéis visto, ¿eh? Anda, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si a toda la luz... ¿Has apagado el mechero y sigue habiendo más luz? Cosas más raras ocurren de vez en cuando aquí. ¿Serán los duendes esos que mandan por acá y el penetrator ese? Bueno, dice por aquí que esto, cosa verde, que le apretemos, que es tocarlo y aparece un fondo. Me parece a mí, ¿no? Sí, no sé, pues... Mira, hago así. ¡Pim! Y aparece una cosa. ¡Oh, es redonda! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! De color negro. No sé, me recuerda algo, pero no sé. ¡Uy! Dice que cuando lo miras te hace daño a la vista. Y lo hacemos para... ¡Que se! Joder. Eso es. Le ha costado, ¿eh? Le ha costado. Le ha costado. Bueno, vamos a hablar. Lo primero, de dos cantantes que se llaman Albaño y Romina Power. Oye, creo que la idea es Albano y Romina Power. No, al baño, porque me voy al baño. Ahora vuelvo. Bueno, ya que este hombre me ha dejado aquí solo, vamos a seguir hablando de Albano y Romina Power. Esa pareja tan maja, pero resulta que se han divorciado. Eso tenía que hacerlo yo también, porque con la mía yo no aguanto más. Pero pensándolo bien, si me divorcio me quedo sin un duro. ¿Qué voy a hacer? Oye, ¿Usted quién es? yo, responsable de El Noticerdo. Con lo cual, este que se habla y otros cuantos más somos los responsables del Noticerdo. Y usted
Y el Rejillas, que se ha ido por ahí, no sabemos dónde anda. ¿Dónde anda el Rejillas? Pues el día he dicho que iba al Albano María, ese sí. Albano María. Y un tal Servando Monederos, que tampoco... ¿no? Vosotros tenéis que ir a los sketches. Venga a los sketches. Bueno, señores, ya que hemos llevado a nuestros personajes a los sketches, es hora de presentarnos los que vamos a presentar esta sección que se llamará El Noticiero. Será el informativo local y no local de Plentzia Televista en desfase total. Este que está aquí, preséntese usted. Muy buenas, yo soy Óscar. Óscar, ¿qué más? Óscar Espinosa. Y este que les habla, Joseba Alonso. Ya estoy harto. Todos los días te sales, te escapas con mi mujer y estoy hasta el gorro ya. No veas lo bien que me lo paso con tu mujer, es una mujer estupenda, pero es que ha dejado ya de quererte. ¿Y qué? Me da igual, es mía, me pertenece. ¿Por qué te pertenece si ya ha dejado de quererte? Es igual. Eres un macho de los antiguos. Pues sí, Pues ya de eso no queda. pues va a quedar porque es mía y me la voy a quedar para mí. ¿Me vas a dar un par de hostias o qué? No, ¿Qué vas a hacer? que te dejo. Mejor dicho, que te dejo. ¿Por qué te das la vuelta para decírmelo? Pues por eso, porque te lo digo al revés. ¡Jódete! Bueno, y ahora el problema que tenemos es que no tenemos guión. Pues nos falta ahora repartir los papeles. Bueno, pues vamos a ver qué papel vamos a hacer cada uno. Así que traigan por favor eso. Aquí está, el repartidor de papeles. El principal. El principal es este, ¿no? El principal para mí no, mejor para ti el principal. Vale, el principal. Este Secundario. este es el secundario. Aquí tenemos el papel de un DVD. Mira, hasta botellas tenemos. Son cosas... Mira, alguien come piruletas. Más cosas por aquí. Tenemos... Corta. Sí, te hablan por el pinganillo. Corta, por favor, corta. ¡Corta de una vez! ¡Corta, hombre, corta! ¡Corta! ¡Corta será tu tía! Caixo, bonjour. Soy vasco-francés. Me llamo Ramón Chorlotti y he sido jugador de rugby del club de Bayona. Estoy muy contento porque tengo un amigo que es vasco vizcaíno. Bueno, tengo amistades en todo el mundo porque yo soy muy formal y solo me emborracho de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, con buena sidra y buena chuleta. Y claro, como no quiero estar todo el día emborrachado, pues viajo una vez a la semana emborracho y el resto a comer bien y con agua de París. De vez en cuando me gusta ir a París, a Francia, para ir a Crazy Horse y ver a las bailarinas simpáticas, desnuditas, guapísimas, unas modelos muy cariñosas. Y bueno, pues otro día os contaré más aventuras de Ramón Chorlotti, el vasco francés que quiere a todo el mundo. Bueno, y creo que ha llegado la hora de despedir Desfase Total por el día de hoy. Pero antes de nada vamos a ver unos sketches mientras cambiamos estas sillas, que no me gustan a mí. Hay que poner otras sillas, esta es nada. ¡Hala! ¡Venga, vamos! Me llamo Congo Anasagasti y aunque nací en el
mismo centro de Bilbao, soy de raíces aldeanas, eso sí, siempre de Bilbao. Y claro, como soy de Bilbao, soy bochero, me gusta la machu de Begoña, que voy a rezarla cuando es la fiesta de Bilbao. Y también, sobre todo, lo que más me gusta es ir al Tentí del Club de Bilbao a San Mamés, Barría, ahora. Y claro, antes vamos a comer a un buen restaurante y nos ponemos hasta arriba. Buena comida, buen menú, buen vino, buen champán, buen cava, todo bueno. Y luego vamos a San Mamés y se gana en San Mamés el Atleti. Pues cogemos una gogosa, cogemos una gran borrachera y dormimos de puta madre en la ermita. Cuando éramos pequeños teníamos miedo a la oscuridad. Mi hermano y a mí, lo que más miedo nos daba era que la noche llegara y que las tinieblas nos invadieran nuestra habitación. Y ahora que somos mayores tenemos miedo a la luz. ¡Al agua! ¡A las hipotecas! ¡Al gas! ¡A todo! ¡En la gasolina! ¡A todo! ¡La comida! ¡A nuestras mujeres! ¡Todo! ¡A ¡Todo! nuestros hijos! ¡Nos da miedo todo! ¡A tomar por saco! ¡Para tiro! ¡Adiós! Bueno, aquí tenemos las sillas. Estas son las buenas. Las que tenemos que llevar, Esas, las que tenemos que llevar. Bueno, ¿qué tal estamos de altura? ¿Bien? ¿Bien? ¿Realización? ¿Bien? No, vamos a cambiar, ¿no? Bueno, ¿de qué lado nos ponemos? A ver, al final... A ver, ¿en qué lado del huevo, digo, de la mesa? Está bien, ¿no? ¿O qué? Oye, así soy un enano, ¿no? No. Que estás ya más baja. Bueno, ya nos decidiremos también recordarles que se nos ve mucha sombra. La próxima semana decirles a estos que han montado que no nos hagan esta chapuza, ¿eh? Venga, hasta el próximo día. ¡Hasta la semana que viene! Hasta la semana que viene no, hasta cuando sea, ¿eh? Pero eso sí, estaremos.